Comenzamos el programa del día de hoy hablando de medicina preventiva a través de la Agremiación Médica Platense y el Frente Médico Regional en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Tuberculosis. Para hablar de este tema nos acompaña aquí en nuestro estudio el doctor Andrés Echazarreta, jefe del Servicio de Neumonología del Hospital Intersonal Especializado en Agudos y Crónicos San Juan de Dios de la Plata. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Doctor, la verdad que esta enfermedad que uno relacionaba al pasado, que pensaba que estaba erradicada en el mundo, nos da la sorpresa de ser una enfermedad latente. En principio, me gustaría que nos diera esta sorpresa para muchos, ¿no? ¿La tuberculosis es una enfermedad no erradicada? ¿Es una enfermedad que está latente todavía? En absoluto, no está erradicada en absoluto. De hecho, la tuberculosis es una enfermedad en alza en todo el mundo. Esto genera preocupación en los distintos países, pero muy especialmente en aquellos países con ingresos medios y bajos, entre los cuales estamos nosotros. Tal es el punto de esa preocupación que hoy calculamos en unos 10.400.000 personas a lo largo del mundo que pueden padecer la enfermedad y de los cuales han sido diagnosticados un 60%, o sea, 6 millones. Y de esos 6 millones, casi un 10% son aquellos que tienen una tuberculosis que es resistente a alguno de los medicamentos que utilizamos para ella. Por lo tanto, realmente es una enfermedad de primer orden en lo que respecta a salud pública y muy lejos está de estar controlada. Una sorpresa para muchos, siempre se ha relacionado como una enfermedad del pasado y en principio me gustaría que le explique a la audiencia, dado que vamos a sectores vastos de la población en todo el país y muchos muy vulnerables, ¿no? ¿Qué es la tuberculosis? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, fundamentalmente respiratoria, pero que no solamente puede afectar los pulmones, también puede afectar otros órganos, que se caracteriza por un bichito que se llama Mycobacterium tuberculosis. De hecho, el 24 de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis porque fue un 24 de marzo de 1882 cuando Roberto Koch presentó en Berlín o describió este germen que es el que la provoca. A partir de allí, en el caso de nuestro país, debido a que esa fecha coincide con una fecha tan especial para los argentinos, que es la fecha recordando la memoria, la verdad y la justicia, es que la Argentina decidió hacer la Semana de la Tuberculosis, que abarca un poco los días que están alrededor del 24 de marzo. Y es así que es una enfermedad bíblica, es una enfermedad que incluso se cree que era previa a la aparición del hombre sobre la tierra y que ha pasado por distintas etapas. Recién hasta la década de los 40 del siglo pasado, donde empezaron a haber medicaciones al efecto, hasta ese momento no se tenía ninguna medicación para poder controlar la enfermedad. ¿Y qué ocurría con estos pacientes o estos sujetos que tenían la enfermedad? Un tercio moría de la enfermedad, un tercio se cronificaba y un tercio se curaba espontáneamente. Con el correr de los años empezaron a aparecer drogas para el tratamiento y hoy disponemos de una serie de drogas muy importantes para el tratamiento de esta enfermedad. En la Argentina es una enfermedad bastante prevalente, se enferman más de 10.000 personas por año. De hecho, el año pasado el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, planteó unas 11.500 personas aproximadamente enfermas o reportadas por tener la enfermedad y tuvimos más de 700 muertes por esta enfermedad en el país. Una cifra muy alarmante. Ustedes piensen, 2 muertos por día en nuestro país por esta enfermedad, por la tuberculosis. Así que esto les da una idea de la vigencia que tiene la enfermedad. ¿Qué es lo que produce la enfermedad? La enfermedad produce la infección pulmonar y, por supuesto, la lesión del tejido pulmonar que se va produciendo. ¿Y qué es lo que le ocurre al sujeto? Tiene tos, tiene catarro, puede tener febrícula a la tarde especialmente, algo de sudoración por la tarde también. Siempre hay que preguntar si hay algunas otras personas que están en contacto con ese individuo que tienen lo mismo.
porque es una enfermedad que se contagia por las gotitas que nosotros exhalamos cada vez que tosemos o hablamos, y entonces eso se llama control de foco, o sea, cuando detectamos un enfermo, vamos enseguida a aquellos convivientes o aquellas personas que viven o pasan varias horas del día con ese individuo, y entonces vamos a buscar si alguna de esas personas también puede tener la enfermedad o no. Esa es la mala noticia, por decirlo de alguna manera, pero hay buenas noticias. Es una enfermedad curable. Es una enfermedad curable en la mayor parte de los casos con un tratamiento adecuado. Y esto es lo que verdaderamente más nos subleva, ¿no es cierto? Es una enfermedad que es curable y sin embargo aquí estamos, todavía luchando contra ella. Y esto, bueno, hay que buscar la razón de esto en muchas causas, algunas no médicas. Sí, no, por supuesto. La Organización Mundial de la Salud y distintos trabajos científicos no han detectado que hay distintos fármacos, ¿no?, posibles como para poder tratar esta enfermedad, y también están en vías de estudio algunas vacunas. ¿A qué se refieren? Bueno, hay unos 17 fármacos en estudio y más de 10 vacunas en estudio para la enfermedad. Esto es muy importante, esto se está desarrollando actualmente y me parece que va a ser el futuro. Pero creo que ese futuro, y que me parece que es muy interesante, no nos tiene que dejar de ver nuestro presente. Y nuestro presente es que nosotros disponemos de drogas para poder tratar la enfermedad. Es cierto que hay pacientes, generalmente cuando tienen defensas bajas, los pacientes que tienen el complejo SIDA, HIV-SIDA, que pueden tener alguna complejidad mayor en ese tratamiento, y pacientes que son resistentes, porque aquí hay otra cosa. Aquella persona en donde diagnosticamos la enfermedad, empezamos a tratar la enfermedad. Es un tratamiento que dura unos 6 meses aproximadamente, y el paciente abandona ese tratamiento. Entonces, ese germen después se vuelve a reinfectar, pero ese germen muchas veces pasa a hacerse resistente a la medicación que le dimos originalmente. De allí la importancia de que cuando se detecta la enfermedad, se trate, y se trate bien desde el principio. Porque si no, no es que no la podemos tratar, la podemos tratar, pero es más complejo a medida que el paciente va abandonando el tratamiento. Aparte, me parece que es muy importante también resaltar que nosotros no solamente disponemos del tratamiento, sino que aparte disponemos de los medios para poder hacer el diagnóstico correcto. El diagnóstico se hace tomando alguna muestra de la flemita, de la expectoración, y cultivándolo y viendo si encontramos ese germen que la produce. Y muy específicamente me parece que también hay una cosa muy importante. Allá por la década del... Esto tiene que ver con una referencia familiar, lo siento, pero mi padre trabajó mucho en el tema de tuberculosis, fue conocido por ese tema y fue uno de los autores de la ley del paciente, de asistencia al paciente tuberculoso, y aquellas personas que tienen inconvenientes porque temen perder su trabajo, porque tienen sueldos bajos, hay una ley que los ampara durante el tratamiento, cubriéndoles un sueldo, un salario mínimo durante todo el tiempo que dura el tratamiento. Claro, como para poder generar la cultura de que no se abandone el tratamiento. Exactamente. Esto es una cosa muy importante. La provincia de Buenos Aires regularizó en el último tiempo, con dificultades, pero ha ido regularizando estos pagos también a esas personas que no pueden sostener a su familia, a lo mejor porque no pueden salir a trabajar, porque tienen que realizar el tratamiento. Por lo tanto, el mensaje para todo el mundo es: si usted tiene tos y flema durante por lo menos 2 a 3 semanas seguidas, si tiene algo de sudoración especialmente a la tarde, si tiene un poquito de fiebre también a la tarde o alguna liñita, si tiene sensación de opresión en el pecho, bueno, consulte al médico, puede ser cualquier tipo de médico, pero especialmente un médico neumonólogo sería lo ideal. Él va a intentar estudiarlo con estudios muy sencillos y va a tratar de determinar si tiene esta enfermedad. Sí, realmente es importante traducir esto a la gente, ¿no? Ustedes desde el Servicio de Neumonología del Hospital San Juan de Dios de La Plata han iniciado varias acciones. Me gustaría que nos comente cómo están tratando el tema de la tuberculosis y este ida y vuelta que tienen constantemente con la comunidad, desde lo que es generar conciencia en la gente, ¿no? Y informar, ¿no? Cuáles son los tratamientos o qué es lo que se está haciendo desde el área hospitalaria. Absolutamente. El Hospital San Juan de Dios, como vos sabés, es un hospital de tercer nivel en la red hospitalaria que se dedica específicamente a patologías cardiovasculares, respiratorias e infectológicas. Ese es el perfil del hospital.
Por lo tanto, el servicio de neumonología en nuestro hospital nació con esta enfermedad. Después, la propia especialidad fue ampliando sus horizontes y hoy ya no se llama tisiología por la tuberculosis, como se llamaba en aquel momento, sino que se llama medicina respiratoria y abarca muchas otras patologías. Pero no olvidamos de dónde surgimos y nuestra responsabilidad para con esta enfermedad. ¿Qué es lo que hace el hospital? El hospital tiene la capacidad de detectar a partir de su plantel médico el paciente que tiene la posibilidad de tener la enfermedad. Tiene la posibilidad de tener un laboratorio de referencia, un laboratorio de bacteriología excelente, de referencia en la provincia de Buenos Aires, para hacer diagnóstico, tanto por observación directa del germen como por cultivo. De hecho, el año pasado se ha incorporado tecnología de último nivel para poder cultivar más rápido a ese germen que por ahí no aparece inicialmente en la muestra. Tiene la posibilidad de hacer tratamiento de los pacientes. Ustedes saben que el tratamiento es gratuito, ¿no es cierto?, de los pacientes con esta enfermedad. Los reporta al programa provincial de tuberculosis, que es el encargado de coordinar este tipo de acciones. Y también hay una cosa muy importante, el hospital tiene la posibilidad de tratar cuando existen complicaciones, ya sea de la propia medicación u otras que puedan aparecer en ese paciente. Aparte de eso, el hospital hace sus 3 patas básicas, que son la asistencia por un lado, pero también la docencia y la investigación. En lo que se refiere a docencia, nosotros permanentemente, tanto a los licenciados en enfermería, como a los estudiantes que nos visitan en el hospital, como a nuestros residentes y a los médicos, estamos permanentemente realizando actividades académicas que tienen que ver con esta enfermedad. Y en el área de investigación, también buscando alternativas, tratando de visibilizar esta enfermedad que es tan importante. No quisiera dejar de señalar también el gran trabajo que hace el servicio social del hospital. El servicio social del hospital está constituido por trabajadores sociales que son el nexo entre el profesional y la familia, muchas veces, de la persona que es la que tiene la enfermedad. Son quienes buscan a esa persona y a su familia para poderlos controlar, si hay chiquitos haciéndolos controlar en el hospital de niños, si son adultos para que nosotros los controlemos. El hospital también hace control de foco, que es esto que explicaba hoy, ver a los convivientes, a las personas que están cercanas. Claro, así que, de modo de porque esto genera un aislamiento, ¿no? Porque se expande con mucha facilidad. Exactamente. Nosotros, el mensaje es, no hay que tenerle miedo a esta enfermedad, pero sí hay que ocuparse de la enfermedad. Entonces, antiguamente, cuando nosotros hablamos con nuestros mayores, se tomaba la tuberculosis como una enfermedad que se quería esconder, ¿no es cierto?, si se había tenido una tuberculosis. Hoy en día, insisto, hasta lamentablemente también nuestros propios colegas en la asistencia de los pacientes con tuberculosis alguna vez se han enfermado y tenemos que tratarlos también. Entonces, ahí hay un trabajo realmente encomiable de todo el equipo de salud para tratar de detectar. Por supuesto que este trabajo, y me parece que este es también otro mensaje importante, no debe ser solamente en los hospitales, que son un poquito como el último escalón. Claro, porque hoy usted hablaba del Hospital Claro. San Juan de Dios, es un hospital de tercer nivel, y para aclararle a la audiencia, bueno, un hospital de tercer nivel quiere decir que es un hospital de alta complejidad, que maneja la alta complejidad y centro de derivación de pacientes de toda la provincia de Buenos Aires y de otras provincias, muchas veces precisamente por las 3 líneas de especialidades que marcaba el doctor. Eso es importante decir, por lo cual hay una sobrecarga también, sino Es muy importante que también en el segundo nivel y en el primer nivel de atención, en lo que es la atención primaria, nuestros colegas que tienen mucho trabajo también en ese ámbito, a veces hay cosas que se pasan por el trabajo que existe, pero es importante pensar en que una persona que tenga estos síntomas puede tener la enfermedad. Entonces, a veces hay enfermedades que se diagnostican cuando pensamos en ellas, ¿no es cierto? Y entonces es muy importante que todo profesional piense que puede estar en presencia de un individuo que tenga la enfermedad. Y una cosa muy importante es que la enfermedad ha estado ligada con la pobreza, pero no es exclusiva de la pobreza. Ese es otro tema que quería preguntarle, ¿no? Está muy relacionado a los sectores vulnerables. ¿Por qué tendría que ser en ese caso? Quizás por cuestiones de habitacionales o de humedad o de, digamos, hacinamiento, o bien es una enfermedad que también, digamos, está en los distintos estratos sociales. ¿Y por qué en ese caso, no? Bien,
Sí, efectivamente, las malas condiciones socioeconómicas favorecen a veces. Hay personas que viven, muchas personas en una misma vivienda, puede contagiarse más fácilmente, esto está demostrado, pero también es importante decir que esto no es una enfermedad, es una enfermedad prevalente, digamos, en esos sectores, pero no exclusiva de esos sectores. Quiere decir que cualquier persona, independientemente de su condición social, puede tener la enfermedad. Y entonces es muy importante que pensemos en ello, porque también existe la posibilidad de que en algún momento pensemos, bueno, a ver, esta persona no va a tener una tuberculosis porque tiene determinado nivel socioeconómico. Eso no es así. De hecho, puede tenerla perfectamente. Entonces, si bien es más prevalente en esos sectores más humildes, hay que entender que puede estar en cualquiera de los niveles socioeconómicos de la sociedad. Bueno, por eso es importante destacar, cuando usted habla del primer nivel de atención, que se refiere el doctor a las salitas sanitarias que hay cercanos a su barrio o al lugar donde usted reside, ¿no? Y si no, el segundo nivel de atención son los hospitales que quizás no tengan la alta complejidad, como el Hospital San Martín, los hospitales zonales, y en todo caso ser derivado a un centro de alta complejidad, como es el caso del San Juan de Dios o el Hospital San Martín también de La Plata, ¿no? Pero especialmente en este tipo de toda el área respiratoria es el Hospital San Juan de Dios. Lo más importante de todo esto es prestar atención a los síntomas que estaba destacando el doctor, y además dijo algo muy importante, el tema de la continuidad de los tratamientos. Y esto, vuelvo a repetir, vamos a sectores vastos de la población en donde quizás comienzan con un tratamiento que, recalcamos, es absolutamente gratuito y provisto por el Estado, la medicación, que existen estos subsidios que acaba de decir el doctor para aquellos que no pueden trabajar por el tema de estar aislados y que se tramitan a través de uno de los departamentos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y además lo importante es que quizás en principio, ¿no?, la sintomatología de esta enfermedad es tan molesta que en donde comienzan este tratamiento contra el germen o bacteria, empiezan a sentirse mejor. Pero el tratamiento dura 6 meses. Si uno lo corta, sucede lo que el doctor ahora nos va a ampliar un poquito, que es esa resistencia bacteriana o hacer que se transforme en una superbacteria, algo mucho más fuerte, y después la medicación es mucho más fuerte también, ¿no? Exacto. Y eso genera que la barrera sanitaria en todo el entorno de una comunidad grande sea mucho mayor y la enfermedad se transmita con mayor facilidad, ¿no es así? Sí, usted lo va a explicar mejor. No, bueno, creo que lo has explicado perfectamente bien, pero creo que también es importante saber que esa persona que hace resistencia, o sea, que tiene gérmenes, Mycobacterium tuberculosis, que se ha hecho resistente a una o más drogas, puede contagiar ese mismo germen con esa resistencia. Quiere decir que uno se puede contagiar una tuberculosis resistente a los antibióticos. La llamada superbacteria. Exactamente. O sea, mucho más fuerte. No hay, digamos, están las dos cosas. Hay un compromiso que debe asumirse en terminar el tratamiento, no solamente por la salud propia, sino también por la salud de los demás. Entonces nosotros realmente es un punto muy delicado, porque es un punto donde a veces estamos atados de pies y manos. O sea, y es donde hay que hacer mucha docencia, por eso este tipo de charlas dirigidas a la comunidad es importante para que la gente haga una toma de conciencia de saber que el tratamiento dura 6 meses, que hay que cumplir no solamente con la duración total del tratamiento, sino cumplir con las dosis exactas de la medicación, porque eso también, si uno toma los medicamentos durante 6 meses, pero los toma en cualquier horario desordenadamente a lo largo del tiempo, eso también complica y sucede lo que está diciendo el doctor. Cuando se contagia la enfermedad, se contagia ya con un germen mucho más resistente, y eso hace que a nivel sanitario en toda la provincia y en las distintas regiones del país, el tratamiento de la enfermedad por parte del Estado sea muchísimo más difícil, ¿no? Exacto, absolutamente. Por eso es que hay que recalcar siempre la importancia de la detección y del correcto tratamiento de la enfermedad. Y aparte, como mensaje también que me parece importante, si nosotros planteamos que hay que tratar la enfermedad, hay que disponer de las drogas para poder tratar la enfermedad. Y a lo largo de las últimas décadas, diría yo, en la Argentina, ha habido momentos y momentos, pero ha habido momentos muy difíciles donde la provisión de esos medicamentos no era constante. Ahora estamos en un momento donde hay buena provisión de medicamentos, pero ese es otro mensaje que nosotros queremos dejar también desde el servicio, y que es que nosotros bregamos
porque por lo menos las drogas de primera línea sean producidas en la provincia de Buenos Aires. Aquí no estamos hablando de enfermedades con las que se deba lucrar, ¿correcto? Estamos hablando de enfermedades base en nuestra sociedad. La provincia de Buenos Aires tiene un instituto excelente, que es el Instituto Biológico. Hay un proyecto concreto para poner en marcha una planta para la producción de estas drogas de primera línea, que le garantizaría a la salud de la provincia de Buenos Aires no depender de la provisión o no del exterior o de cualquier otro lado. Y nosotros queremos apoyar esa iniciativa. Por supuesto, nosotros hemos conversado con el titular de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que brega precisamente de la mano del Ministro de Salud de la Nación por fabricar en Argentina medicamentos para no tener que depender de todas estas idas y vueltas con el tema económico, ¿no?, de los medicamentos que se exportan. Algunos algunos deben ser así, pero recalcar el tema de la producción nacional porque toca dos temas. Uno, que se mejore el tema de los precios, ¿no?, de los medicamentos, y por otro lado la mano de obra. Absolutamente. E inclusive si ese medicamento no fuese mucho más barato o económico que el que nosotros importamos, hay que contar ahí adentro justamente que nosotros estamos contratando gente, que estamos dando trabajo, y por otro lado que cuando se nos quiere aislar por determinadas circunstancias, nosotros tenemos posibilidad de responder con esa medicación. Entonces, nosotros sabemos que el programa de tuberculosis de la provincia de Buenos Aires, que está a cargo de la doctora Sarobe, está detrás de esto. Sabemos también que hay alguna iniciativa legislativa al respecto, pero queremos desde el nivel de atención, básicamente como decimos en medicina, desde la trinchera, ¿no es cierto?, apoyar fuertemente a que en algún momento la provincia de Buenos Aires y lo antes posible pueda desarrollar eso, porque eso ya se ha hecho en algún momento y eso es posible. Sí, realmente. Bueno, y aprovechamos, disculpe, estoy con mucha alergia, estamos en etapa de alergia, le mandamos un beso muy grande a la doctora Raquel Sarobe, amiga de la casa, ya de Noticias en Salud, ha venido varias veces, y a felicitarlo, que tiene un excelente programa el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires a cargo de ella. Y bueno, le agradecemos su visita, felicitamos también al Hospital San Juan de Dios, que realmente hace un trabajo excelente en esta materia, como en todo lo que es vías respiratorias. Así que muchísimas gracias. Muy amable, gracias.